Estamos ya terminando el estudio del libro de Colosenses. Este estudio lo estamos haciendo durante el tiempo de la pandemia, así que ya tenemos como 6 meses estudiando este libro. Solamente son 4 capítulos y hoy vamos a estudiar desde el versículo número 2 hasta el versículo número 6 del capítulo número 4. Capítulo número 4, versículo 6, versículo 2 al versículo 6. Sin embargo, para que tengamos en cuenta el contexto aquí, leamos desde el versículo 18. Dice así: Casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor recibís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Preservad en oración, velando en ello con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Parece que hubiera una división en cuanto a la temática del versículo 2 al versículo 5, ¿no? Pues del versículo 18 hasta el 4:1 está hablando el apóstol Pablo acerca de las relaciones que deben tener los esposos entre sí, y le da consejos a la esposa y consejos al esposo, o le exhorta a la esposa y le exhorta al esposo también. A la esposa le exhorta a obedecer a su esposo, a reconocer la autoridad. Al esposo le exhorta a no ser áspero con ella, a no ser duro con ella y amarla. Luego exhorta a los hijos les dice que deben obedecer a los padres porque eso le agrada a Dios. Un hijo que quiere agradar a Dios pues debe obedecer a sus padres, porque esa es una manera como se agrada a Dios. Y luego habla a los padres, ¿no? Y dice que a los padres que no exasperen a sus hijos, o que no provoquen a ir a sus hijos, como dice Efesios capítulo 5. Y en tercer lugar habla a los siervos, ¿no? A los siervos les da varios consejos, hermanos, de obediencia, de servicio diligente, en fin. Ya lo estudiamos detenidamente y encontramos que ahí hay principios no solo para los siervos de aquella época, sino también para el trabajador de hoy, ¿no es cierto? A los siervos les dice que tienen una herencia. Los siervos no tenían nada, ¿no? Los siervos no tenían tierra, no tenían nada. Ni eran casi ni dueños de su vida, ni dueños de su voluntad, ¿no? Porque los amos hacían con ellos lo que ellos querían. Sin embargo, Dios les promete una herencia, pero pues esa herencia se entiende que no es una herencia
aquí en la tierra, sino una herencia en el cielo. El 24 dice, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa, le dice a los siervos. Quizás los amos no recompensaran a esos siervos y quizás no reconocieran los amos el trabajo importante de los siervos, pero Dios sí lo veía. Eso es lo que dice ahí, Dios sí. Y Dios les recompensaría y les daría una herencia allá en el cielo. Las personas que proceden bien aquí en esta tierra y que hacen las cosas con amor y integridad y rectitud y no encuentran recompensa en esta tierra, no hay que desanimarse de eso, no hay que desanimarnos de eso, ¿cierto? Porque sin duda tendremos una recompensa en el cielo. Amén. A los amos también les da consejo, ¿cierto? Y les dicen que sean benevolentes con los siervos, que no hagan injusticias con ellos, porque ellos también tienen un amo en los cielos. Y a los siervos les dice, porque Dios le paga a cada uno conforme a sus hechos. Al que hace injusticia, pues de la misma manera como hiciera injusticia. Y luego vienen dos exhortaciones a partir del versículo 2. La primera es la exhortación a la oración constante, que está del versículo 2 al versículo 4. Y la segunda exhortación de esos versículos finales es a dar buen testimonio a que el cristiano dé y tenga buen testimonio con la gente impía, con los de afuera, con los paganos, que tenga buen testimonio, hermanos. Y es clave la oración para que haya unas buenas relaciones. El enlace entre el versículo 2 al 6 y el 18 al 4:1, el enlace es que esas relaciones no van a ser posibles que sean una garantía de comunión perfecta o de relación perfecta mientras las personas no sean personas que amen el orar, que tengan un devocional, que tengan un tiempo con el Señor. Pues siempre que oramos, siempre que tenemos una vida habitual y constante de oración, los corazones serán más sensibles, los corazones serán más nobles, los corazones estarán más dispuestos a obedecer al Señor. Habrá una disposición en todo, hermano amado. Por eso aconseja él, el apóstol, que esas relaciones tienen que estar cubiertas de oración. Amén. La relación matrimonial es una relación difícil, ¿cierto? Claro. Y Pablo en el capítulo 7 de 1 Corintios dice que eso es una relación muy difícil. Incluso él aconseja diciendo, ojalá no se casaran, dice, para que no tuvieran ese choque de la carne, ese choque de caracteres, esa dificultad de la empatía con la pareja, dice Pablo, ¿cierto? Por eso es clave la oración, hermano, para tener una buena relación. Igual la relación entre los padres y los hijos no es fácil, es una relación también difícil, ¿no es cierto? Los padres cometen muchos errores y los hijos son muy dados a la rebeldía y a la desobediencia. Entonces, la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, del niño. El niño tiende siempre a desobedecer, ¿no? Y son relaciones difíciles, ¿no? Y cuanto más difícil, entendiendo que a los muchachos les es difícil orar o les es difícil tener una vida habitual de oración, ¿no? Así que tanto los padres tienen que orar para poder tratar bien a sus hijos de manera cristiana, como los hijos tienen que orar para poder obedecer a sus padres. Y los siervos, pues la relación de siervos y amos o de patronos y empresarios también es difícil,
¿no es cierto? Hay patronos muy injustos, ¿verdad? Y es clave, entonces, todas esas relaciones que estén cubiertas de oración. Y el llamado, entonces, hermanos, es a ser constantes en la oración. ¿Por qué? Porque hay un llamado a ser constante en la oración. Porque una de la debilidad del cristiano es eso, es no perdurar en el propósito de oración, es dejarse vencer pronto de pronto de la inconstancia y la pereza por la oración. En Efesios, el capítulo número 6, versículo 18, encontramos un pasaje muy, muy parecido al de Colosenses. A pesar de que Efesios es otra iglesia, pero Pablo le exhorta a la iglesia de Efesios como a la iglesia de Colosenses, le exhorta a llamar, a orar de manera constante. Del versículo 18 del capítulo 6 de Efesios, en Efesios aparece como una de las armas de la guerra espiritual. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces el llamado aquí también es a perseverar, hermanos. Hay dos parábolas que el Señor Jesús expusiera a los discípulos acerca de lo importante que es la perseverancia en la oración. Las dos están en Lucas. Una está en Lucas capítulo 11, en el versículo número 5 del capítulo 11 del libro de Lucas. Los discípulos vieron al Señor cómo oraba y qué costumbre tenía de orar. Y entonces en el versículo 1 del capítulo 11 dice, aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Yo pienso que esta debe ser una oración de nosotros también. Señor, enséñanos a orar. Pues la palabra de Dios dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. En otras palabras, no sabemos orar. Luego, una oración para nosotros debería ser, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos para tener una motivación correcta y para orar por las necesidades que son correctas. Dice, como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, bueno, en fin, pasen al 5. En el versículo 5 entonces el Señor presenta una ilustración acerca de la oración y de la oración que debe ser hecha con constancia, ¿no? Mire el ejemplo. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dárselos. Y os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y mire lo que dice el 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y el versículo que sigue es también interesante, igual el 12 y el 13, que tienen que ver con la respuesta a oración. Entonces,
La lección aquí es que el amigo que está acostado durmiendo no se levanta a darle los panes a su amigo que está a la puerta golpeando por el hecho de ser su amigo, sino porque está golpeando. Esa es la lección. La lección ahí es, y luego dice, pedid y os daré. Es decir, golpeen a la puerta, golpeen y golpeen y golpeen y golpeen hasta que la puerta se abra. Es decir, oren y oren y oren y oren hasta que las puertas se abran. Esa es la lección de perseverancia. Y en el 18 pues encontramos una parábola también muy conocida, la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Se acuerdan ustedes de esa parábola? De la viuda y el juez injusto, que tiene como enseñanza, el versículo 1 dice, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre, es decir, de orar recurrentemente, con perseverancia y no desmayar. Entonces el consejo aquí es, aunque no haya recibido nada, siga orando. Aunque haya pasado un mes y no haya recibido nada, siga orando. Y si pasaron 3 meses y no haya recibido nada y las cosas parecen peores, pues siga orando. Eso es. Nunca habrá una persona que entienda y sepa de oración, hermano amado, y se convierta en una persona de oración si no practica esta oración. Esta oración de pedir y pedir y pedir y no parecer recibir, ¿cierto? Pero mantenerse pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Hermano, desde que empezó la crisis en Venezuela, yo empecé a orar por Venezuela, hermanos. Y creo que Dios puso en mi corazón una carga para orar por Venezuela. Y todos los días, hay uno que otro día que no oro por alguna razón, por tener como tan copada mi agenda de oración. Pero yo procuro todos los días orar por Venezuela y pedirle al Señor que restaure la economía de Venezuela y pedirle al Señor que levante un presidente democrático y pedirle al Señor que salga de esa crisis, esa nación que es preocupante la condición y la situación en que ellos están. Yo tengo familia en Caracas, primos y tíos en Caracas. Y hay uno de esos tíos, de esos primos que crecimos juntos. Y estuvimos juntos como hasta los 18 años y ellos se fueron para Venezuela. Y Dios los bendijo mucho. Ellos tienen unas empresas de rectificación de motores y los bendijo. En el tiempo de la bonanza en Venezuela, ellos fueron bendecidos. A él le dio el COVID y lo internaron en una clínica privada, hermanos, porque los hospitales estatales no operan, no tienen medicamentos, no funciona. Y la gente que está padeciendo el COVID se muere si no tienen dinero. Y él tiene dinero. Y hermano, la atención de cada día le vale $3,000, le valía $3,000. ¿Cuánto es $3,000, hermanos? Cada día, como 9 millones de pesos, más de 9 millones de pesos. Cada día, atención. Y yo veo un canal o varios canales de noticias de Venezuela y estoy pendiente. Y eso me mantiene a mí animado, activo para estar orando. Usted tiene que tener motivos de oración. Ya, yo estoy orando por el próximo presidente. Le estoy pidiendo al Señor que no sea Petro. Por lo menos. Algún día entenderán por qué, hermanos. Pero miren, mis hermanos, tenemos que tener motivos de oración por los que oremos constantemente. Porque
no podemos tener una vida piadosa si no practicamos esta oración diligente, hermano. Miren lo que dice en Colosenses, que también dice en Efesios, ¿no? Perseverar en oración, velando en ello con acción de gracias. Hablemos un poquito de lo que significa velar en ello, o velar en la oración, o vigilar. Ustedes saben que la Biblia tiene exhortaciones varias acerca de vigilar, y que esas exhortaciones tienen que ver casi siempre con la venida del Señor. Miren, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Las 5 que se durmieron y no tenían aceite en sus lámparas, no estaban preparadas porque no velaron. Por favor, mire en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 dice así. Versículo número 42. Dice, está hablando de la venida del Señor. El título en el versículo 29, la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál es el consejo entre los varios consejos ahí? Un consejo importante es velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Esta es una oración que yo hago permanentemente, porque no sabemos cuándo venga el Señor. Entonces yo le pido al Señor, Señor, el día que tú vengas, que yo esté preparado, que yo esté en comunión contigo, ese día o esa noche, que yo esté en comunión contigo. Aquí dice que debemos velar, hermanos, a la venida del Señor. Más adelante, en el 25, capítulo 3, versículo 13, dice, en la parábola de las 10 vírgenes, dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermano, ¿cómo velamos? ¿En qué consiste velar? Para estar preparado para la venida del Señor. Mire esta escritura de Marcos. Marcos capítulo 13. Cuando la Biblia dice que debemos velar para la venida del Señor, o estar velando a la venida del Señor, ¿a qué se refiere la Biblia con estar velando? En el versículo 33 dice así, mirad, está hablando de la venida del Hijo del Hombre. El versículo 24 en adelante nos da esa información. Y en el 32 dice, en el 33 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ahora pase más adelante al Lucas, capítulo número 21 del libro de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Venga el Señor, dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes de la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando. ¿En qué consiste velar para esperar la venida del Señor? En estar orando. Luego aquella persona que no está orando, no está velando para la venida del Señor. Luego el que no está orando ni velando, no está preparado para la venida del Señor. Qué craso descuido. Si la persona descuida la vida de oración, está descuidando el velar para la venida del Señor. No se da cuenta que quizá no esté tomando el tiempo que debe tomar por los afanes de este mundo, como dice aquí.
hermano. Y bueno, y Pablo dice ahí, volviendo a Colosenses, ¿por qué pide oración? Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la obra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo está en la cárcel. Y Pablo no está en buenas condiciones, hermanos. En otras cartas, epístolas, Pablo, y también eso lo cuentan los comentaristas. Pablo está en una celda oscura, está amarrado con una cadena a un tronco, a un cepo. Es una celda húmeda y oscura y él no está en buenas condiciones. Sin embargo, él no pide aquí ser libertado. No le pide a los hermanos, oren para que yo salga de aquí, para que yo sea libre. Él espera que quizá que lo liberen. O en otra carta, por ejemplo, Pablo le escribe a Timoteo y dice, yo creo que me van a matar, yo estoy listo para partir, he corrido la carrera ya, dice Pablo. Así que una petición quizá debería ser que saliera de allá, pero Pablo no es eso lo que más le preocupa. ¿Qué es lo que más le preocupa a él? Que él pueda compartir el evangelio. Y eso me hace a mí pensar mucho, hermanos. ¿No es cierto? Nosotros tenemos necesidades importantes, prioritarias en la vida, ¿verdad? Pero esta lección aquí debería para nosotros ser que una necesidad prioritaria sea el poder compartir al Señor, el poder compartir de Cristo. Una preocupación de nosotros como la del apóstol Pablo debería ser esa. Aún estando en situaciones extremas, en condiciones extremas, Pablo tiene una mayor preocupación y es poder compartir del Señor. Mire que en Efesios, en la carta que Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 6, versículo 18, el pasaje que les digo que es idéntico, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos y por mí. Ahora a ver si dice aquí que lo saquen de la cara. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Aquí también dice que está preso. Él escribió estas 2 cartas desde la cárcel, ¿no es cierto? Y que con denuedo hable de él como debo hablar, hermanos. Yo creo que tiene que haber una carga en nuestros corazones cuando no estamos compartiendo de Cristo o cuando no estamos haciendo algo para Cristo. Debe haber una carga en nuestros corazones. Por lo menos yo experimento eso y yo paso la semana y me alegro cuando puedo compartirle a alguna persona. Anoche estamos orando en un hogar con el hermano Antonio, donde hay unas manifestaciones demoníacas, extrañas, raras. Y estamos compartiéndole del Señor. Y yo me alegro cuando podemos compartir del Señor y me siento tranquilo. Y me siento intranquilo cuando no podemos hacer la tarea. Hermano amado, ese debe ser un sentir en nuestro corazón. Y la segunda exhortación de Pablo en esos versículos que leímos es la exhortación a dar buen testimonio con la gente de afuera. Versículo número 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y los de afuera aquí son los que no son cristianos, los que están en el mundo, con quienes tenemos relaciones constantes, comerciales en fin. Y aquí nos
nos exhorta a todos, ¿no? A que andemos sabiamente, es decir, a que demos buen testimonio con los de afuera. Mire en los requisitos de los líderes que el apóstol Pablo da en la primera carta de Pablo a Timoteo. En el versículo 7, Pablo dice que de los obispos o los sacerdotes o los pastores, dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y lazo del diablo. Aquí está hablando de los líderes, ¿no? Pablo le dice a Timoteo va a escoger líderes que le van a ayudar en el trabajo de la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo cuáles son los requisitos de esos líderes. Entre esos requisitos es que deben tener buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y lazo del diablo. Amén. Nosotros tuvimos un buen hermanito, y le dimos la oportunidad que se fuera a pastorear a una iglesia, pero nunca supimos que ese hermano tenía deudas. Y bueno, no eran tantas las deudas, pero tenía deudas con los bancos. Y los bancos empezaron a cobrar y él no tenía cómo pagar. Entonces un día nos llamó y me llamó a mí y dijo, pastor, no, tengo que entregar la obra. ¿Qué pasó, mijito? ¿Qué pasó? Cuando yo supe que él tenía deudas, nosotros recogimos una ofrenda y le dimos y le llevamos, pero pues no era suficiente. Entonces él fue honesto y dijo, no puedo seguir porque tengo deudas. Me parece que un líder, un pastor no debe tener deudas. Le pareció bien porque así debe ser. Un pastor no debe deberle dinero a nadie. Es más, un pastor no debe pedirle dinero prestado a nadie. Amén. Un pastor no debe tener enredos de dinero con nadie, ¿no? Tiene que tener buen testimonio con los de afuera, con limpio. A veces nosotros nos preocupamos que tengamos buen testimonio en la iglesia. Quizás se sirve en la iglesia, quizás se trabaja en la iglesia, y para que nos permitan trabajar en la iglesia debemos tener buen testimonio con la gente que nos conoce aquí en la iglesia, pero con los de afuera, con el vecino, con el patrono, ¿cómo es? Pues aquí las buenas relaciones con los de afuera tienen que ver con la conducta y el buen comportamiento en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el vecindario. Hermanos, donde vivamos, en los negocios que hagamos, en las cosas que digamos, en los compromisos que tengamos. Hermano, mire, hay varios gremios en tanto descrédito por el incumplimiento. Es difícil encontrar un mecánico cumplido. Es difícil encontrar un electricista cumplido. Es difícil encontrar un maestro de construcción cumplido y honrado. Es difícil. Y cuando un cristiano es mecánico y es cumplido, hermanos, es de testimonio a la gente. Cuando un electricista es cristiano y es cumplido, es de testimonio a la gente. Amén, hermano. Sin duda. Hermanos, mire, los hechos hablan mucho más. Usted puede hablarle a las personas de Cristo y de pronto no lo entienden porque están en su naturaleza. Pero cuando lo ven a usted actuar, cuando lo ven a usted vivir, cuando ven que usted es una persona seria, honrada, honesta, que tiene unas costumbres distintas al mundo, eso es mucho más que un mensaje. Y a veces es mejor que nos vean hacer que nos escuchen hablar. Hay personas que evangelizan mucho, pero tienen mal testimonio.
Y yo pensaría que los que tienen mal testimonio no deberían evangelizar porque no tienen respaldo, no tienen autoridad para evangelizar, pues no tienen buen testimonio. Y lamentablemente los que más evangelizan son los que más mal testimonio tienen. Hermano, aquí el consejo bíblico que usted debe poner en su corazón es que el creyente debe tener buen testimonio con los de afuera, hermanos. Aquí dice que si no cae en descrédito, el cristiano cae en descrédito, y luego dice en lazo del diablo. Hermano amado, el que da un testimonio, mal testimonio, el evangelio pierde eficacia ante quienes se muestra ese testimonio. Y la persona pierde crédito, entra en descrédito ante el mundo inconverso. ¿Y qué cuentas daremos a Dios? Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, tocamos en una materia que se llama teología sistemática, estudiamos nosotros, y estábamos tocando un tema como estos. Y un alumno se paró y dijo: profe, me quisiera contar algo al respecto de lo que estamos hablando. Y el hermano, el maestro dijo: bueno, cuente. Dijo: es que a mi barrio llegó un predicador con un equipo de sonido y empezó a predicar. Luego de cantar unas canciones empezó a predicar. Y entonces la gente empezó a venir, y él se emocionó y predicó. Y yo estaba ahí, dijo el estudiante, yo estaba ahí. Y yo decía: qué bonito, cómo está predicando, qué bonito predica. En ese tiempo uno predicaba en los buses, uno predicaba en los parques, yo no sé, los que son más antiguos se acuerdan que había un anhelo de predicar. Nosotros nos subíamos con los estudiantes, nos subíamos con un estudiante una guitarra, y él tocaba y otro predicaba, y nos turnábamos para predicar en los buses o en las esquinas de las calles y eso. Y ahí está ese predicador predicando ahí. Y de pronto dentro del púlpito se levantó un hombre y dijo: oye, predicador, eso que está diciendo, qué tan bueno es, qué bonito es eso que dice. Y yo se lo creería si usted me hubiera pagado el par de zapatos que me sacó fiado hace 4 meses. Delante de todos, hermano. El predicador terminó el mensaje ahí y se fue a casa frustrado. Porque ¿qué testimonio se puede dar, hermano amado, si no tenemos con los de afuera? ¿No es cierto? Tenemos que decir. Y luego, porque ya se me acabó el tiempo, Colosenses dice que parte del testimonio cristiano debe ser el saber hablar. Y el hablar dice versículo 6: sea vuestra palabra siempre con gracia. La palabra gracia aquí no es que sea amena la conversación, no significa eso. Significa que la palabra sea santa, sean palabras santas, hermanos. Cuando nos relacionamos con la gente de afuera, nuestras palabras no pueden ser iguales a la gente de afuera. Nuestros comentarios no pueden ser iguales a los comentarios de la gente de afuera. ¿No es cierto? Son palabras con gracia, es decir, palabras santas. No podemos igualarnos con los impíos, hermanos amados. Eso es lo que dice. Siempre con gracia, sazonada con sal. Y sazonada con sal, guarda la misma idea Mateo capítulo 5 cuando dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y que si la sal se hiciera insípida, pues que no sirve para nada. La esencia principal de la sal es que detiene la corrupción, ¿no es cierto? Entonces,
Que nuestras palabras, en lugar, hermanos, de aguzar la corrupción, atizar la corrupción, la limiten, la detengan. Sean palabras así. Tenemos que saber hablar con los de afuera. Amén. Y no participamos en conversaciones impías, hermanos. Eso es lo que aquí dice. O sea, que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. El miércoles seguimos con las salutaciones finales. Ahí que también hay enseñanza. Bendito Señor, te damos gracias por este libro que estamos terminando, el estudio de este bonito libro. Gracias por las enseñanzas y lecciones que hemos extraído de aquí, sean para nuestra edificación y bendición, Señor. Lo que hoy